parte el corazón. Y de dónde quedan mis botas. Y si quieres que te diga qué hay que hacer, te diré que a veces por mi derrota. El raciocinio. Ramón Iván Suárez Camal. Igual que Diógenes en su locura, me gusta pasar desapercibido, en la tranquilidad de una pecera. No suelo caminar sobre las aguas, ni soy hacedor de prodigios. Nunca le ordenaré a la rosa, resucita. He aquí un islote en un solipsismo, lo agrio del tonel, el tonelaje, que Jonás deseó por sepultura. ¿A dónde lleva esto? A ningún lado. Los lindes de mi pecera resultan infranqueables, a menos que utilice otras metáforas. La muerte, el sueño. La razón distorsiona lo que mira. Son curvos los confines. Cuerpo y alma se persiguen siempre. ¿Será viable que estos ejes de simetría alcancen rozar las esferas del gran insomne y el escualo de Maldoror detenga por un espasmo infinito su ronda, sin cónclave? ¿O que podamos respirar el caos de Moebio, la placenta madre donde lo ambiguo es la señal esperada, la sartén y el aceite? Sean todos bienvenidos a la tercera entrega de este proyecto discursivo que convoca a especialistas de educación especial para preguntarse sobre los retos que la pandemia y pospandemia generan en este sector. Si bien este trabajo está presentando dificultades técnicas por un internet variado en diversas regiones y la sobresaturación de las plataformas actuales, seguimos intentando socializar nuestras incertidumbres y prospecciones educativas, por lo que si presentamos fallas pedimos una disculpa, ya que somos docentes de carne y hueso transitando a esta virtualidad emergente. Y dicho sea de paso, agradecemos al Instituto de Educación Superior del Magisterio por facilitarnos su cuenta de Zoom para este encuentro. En la primera entrega conversamos sobre la normalidad, cómo la escuela deberá transformarse ante el cambio de la normalidad, y este cambio estará generando a su vez nuevas poblaciones de exclusión, las cuales se suman a las ya preexistentes y no contempladas en la propuesta educativa emergente de Aprende en Casa. No será descabellado empezar a hablar, según la posición ideológica del docente, de necesidades educativas asociadas a la tecnología o barreras del aprendizaje derivadas de procesos escolares que no contemplaban, desde antes de la pandemia, este aprendizaje para esos sectores, de por sí vulnerados, los cuales recurrentemente en el argot de la educación especial hemos atribuido a las personas con algún tipo de discapacidad. En la segunda entrega, conversamos sobre cuáles deberán ser los nuevos ritos del duelo cuando las escuelas reabran, ya que la muerte está implícita en el COVID-19 y parece que en el cementerio de las cifras gatelianas no se les da voz a los dolientes. Es más, en ese silencio las escuelas no están excluidas de esas pérdidas, por lo que habrá que pensar cómo los protocolos que se dice se están creando recuperan este trabajo, cómo abordan y abordarán la subjetividad derivada de esta crisis sanitaria y quiénes serán los encargados de aplicarla en escenarios donde no hay especialistas de los fenómenos psi. Por lo que en esta tercera entrega, en particular, debemos preguntarnos sobre la creciente angustia de los padres de familia o tutores de los alumnos en esta pandemia, ya que por un lado se visibiliza una sobresaturación de trabajos escolares sin acompañamiento que está generando estrés y un posicionamiento adverso a la figura docente, en algunos casos, y en otros un nuevo reconocimiento a la labor del maestro que, dicho sea de paso, felicitamos por el pasado 15 de mayo. Y en otra arista, una gran duda sobre los protocolos de reincorporación a las escuelas
ya que el crecimiento del miedo por los casos de patologías asociados al COVID-19 en menores de edad hacen cuestionarse a los padres de familia de comunidades marginales y de cualquier escenario actual. Dicho sea de paso, si la nueva escuela mexicana post pandemia podrá hacer frente al riesgo sanitario de reapertura, si contará con la inversión presupuestal para tener medidas de sanidad y sana distancia, la cual debe variar de espacio abierto o cerrado a cerrado según las últimas investigaciones en Europa y sobre todo quién y cómo las regularán. Para compartirnos sus reflexiones en este día, la USAER número 48 ha invitado al doctor Miguel Ángel Escalante Cantú, director del Instituto de Educación Superior del Magisterio, a la doctora Silvia Laura de Los Ángeles Vargas López, miembro de la Red Internacional de Investigadores de Inclusión Educativa, y al maestro Francisco Teutli Guillén, miembro cofundador de Cali AC. Les recuerdo la mecánica de este trabajo. Cada ponente tendrá 5 minutos para expresar sus ideas en relación al tema. Al finalizar, el último participante se abrirá por primera vez a 4 asistentes de este encuentro los micrófonos para formular preguntas. Tras cerrar ese bloque, los ponentes darán sus conclusiones personales. Para dar inicio a este encuentro, cedemos los micrófonos a Francisco. Hola David, buenos días, ¿cómo estás? Gracias Miguel y gracias David por la invitación. David, nada más te quería preguntar si tú no quieres comentar algo antes de que yo inicie. Ya nos leyó Miguel Ángel tu escrito, pero no sé si quieras agregar algo más o ya inicio. Tú dime. No, adelante, maestro Teutli. Bueno, pues gracias. Gracias nuevamente por la invitación, Miguel, David y a Liesma, a la USAER, por ofrecer estos espacios. La verdad es que son muy interesantes y pues bueno, nos invitan a la reflexión en esta época de pandemia, en esta época que de pronto nos cambió el mundo a muchos, ¿no es cierto? Son situaciones que quizá no esperábamos, que nunca habíamos vivido, que nunca nos imaginamos vivir, pero aquí estamos y pues le tenemos que entrar, ¿no? Como dicen por ahí, al toro por los cuernos. Bueno, pues en esta reflexión me gustaría utilizar este tiempo en hacer 2 reflexiones. Primero hacia el quehacer y el hacer del personal de educación especial hacia las familias, ¿no? Hacia las familias, obviamente hacia los integrantes, aquellos que presentan una condición de discapacidad, pero pues que en este momento son parte, digamos, importante de la familia y que la familia es quien está dándole esta atención y este servicio de manera directa, ¿no? Aunque en muchos casos, pues apoyados o acompañados con el especialista, ¿no? Yo podría pensar que quizá es muy fácil que cualquier persona de la familia de esta persona con discapacidad pueda tener a su mano un celular, un internet, una computadora, pero desafortunadamente no es así, ¿no? Esto que leía Miguel por ti, David, en cuanto a que se marca en esos momentos pues la exclusión, ¿no? Porque definitivamente no todas las familias, no todas las personas con discapacidad tienen acceso a estos medios electrónicos y desde allí pues ya está la exclusión. Es un gran reto, por supuesto, el que los profesionistas de educación especial tenemos que enfrentar, y pues bueno, no siempre está esta posibilidad de hacerlo ahora de manera tan cercana como lo veníamos haciendo antes del COVID. Sin embargo, bueno, yo creo que no podemos mantenernos con los brazos cruzados y tenemos que accionar, ¿no es cierto? Tenemos que buscar aquellas medidas, aquellos recursos que nos puedan acercar a las familias y poder seguir ofreciendo los apoyos. Definitivamente no van a ser los mismos, pero tenemos que buscar qué recursos podemos ofrecer. Yo creo que como profesionistas tenemos varios retos. Uno, tener una escucha activa, saber cuáles son las necesidades de la familia, cuáles son las necesidades de este niño, niña o joven que es nuestro alumno con una condición de discapacidad, cuáles son las prioridades, porque muchas veces en este momento la familia no tiene como prioridad a la persona con discapacidad. Seguramente, no sé, en muchos de los casos probablemente quedaron sin empleo, falleció un familiar, tienen enfermo
a un tío, a la entonces desde allí julio y julio, ¿no? la persona con discapacidad pasa a un segundo, a un tercero, un cuarto plano, ¿no? Y eso pues es una realidad de la familia y lo tenemos que considerar. La segunda cosa que tenemos que tener en esta escucha activa es las preocupaciones que tienen las familias, ¿no? Son diferentes preocupaciones que van a tener y desde allí los profesionistas tenemos que tener una mente abierta. No dar por entendido las cosas y darnos la oportunidad de ver a la familia desde otra perspectiva. Saber cuáles son sus necesidades, como decía, sus prioridades y sus preocupaciones. Tenemos que tomar en cuenta también que la familia no es únicamente el papá y la mamá. De pronto nos enfocamos, y esto suele suceder aún en términos de no contingencia, como dar escuela para padres, apoyar a los papás, a las mamás, ¿no? Ahora, afortunadamente, cada vez vemos más involucrados a los papás, pero recordemos que esta persona con discapacidad también tiene hermanos y probablemente también en casa en estos momentos estén viviendo abuelos, tíos, y que bueno, finalmente a ellos también tendremos que ofrecerles esta escucha activa y este reconocimiento de necesidades, prioridades y preocupaciones. Por tanto, tenemos que animarlos también a que participen. Creo que algo que nos hemos enfrentado los profesionistas, y lo hemos enfrentado, me sumo a esta parte porque pues yo también tengo grupos de chicos por atender, es que de pronto nos viene una necesidad imperiosa de seguir atendiéndolos como lo veníamos haciendo antes del confinamiento, seguir potencializando los aprendizajes, ¿no? En esta parte académica. Yo creo que ahorita tenemos que dar una mirada más bien hacia la parte emocional también, qué es lo que el chico, la chica, el niño, la niña está necesitando en esa parte emocional, quizás sentirse más escuchados, quizás sentirse más cercanos, ¿no? Quienes puedan tener la posibilidad de utilizar una red social o una llamada telefónica, yo creo que le viene bien a los chicos de pronto escucharnos. Si es posible hacer este tipo de situaciones, de plataformas virtuales a través de Zoom, de Skype, de verdad que a los chicos les cambia la mirada cuando ven a sus compañeros, cuando ven a sus papás. Yo he tenido experiencias muy interesantes, muy lindas, de compañeros de ustedes allá de Villahermosa, Tabasco, que aún me mantengo en contacto con muchas chicas egresadas de la licenciatura en Educación Especial y bueno, han creado infinidad de actividades, inclusive a través de Facebook, para estar en contacto con sus chicos. Entonces, creo que cualquier situación que pueda enfrentarse, que pueda utilizarse alrededor de los aprendizajes, de la cercanía emocional con los chicos, es válida, ¿no? Pues creo que me estoy pasando de tiempo, tengo por ahí 2, 3 cositas, pero seguramente los vamos a tener la oportunidad de conectar más adelante después. Adelante, te doy la palabra a la persona que me prosigue. Ok, entonces, muchas gracias, maestro. Vamos a escuchar al doctor Miguel Ángel Escalante. Me comenta Silvia que tuvo dificultades en la conexión y no se va a poder incorporar a la llamada y pues pide una disculpa de antemano. Estuvo intentándolo, pero dice que le votó y tiene una pequeña actividad en otra conferencia a las 11, entonces ya no nos acompañará. Entonces haremos el panel entre los tres. Adelante, doctor Miguel. Bien, me resulta muy interesante lo que plantea Teutli en términos de la modificación de la familia en la pandemia. Es decir, todo está modificado, todo está en crisis y todo nos llevaría a la necesidad de reflexionar en muchas cosas. Yo quisiera hablar primero de la relación de la familia y la escuela, y después apuntar un poquito más hacia la idea de la familia que tiene algún chico con dificultades específicas, con alguna discapacidad o alguna otra dificultad. Pero me parece que en la discusión lo que ha traído la pandemia, así como la inundación hace aflorar, saca a flote nuestros problemas y los terremotos muestran la caída de nuestras instituciones, lo que nos trae la pandemia es la demostración de nuestras vulnerabilidades. Y me parece que una vulnerabilidad que quedó evidenciada con la pandemia es la relación
maestro, padres de familia o escuela padres de familia. Y yo creo que esta dificultad que ocurre con alguna frecuencia está matizada por la concepción misma de la escuela. Es decir, hemos visto muchos maestros comprometidos con las actividades, de seguir, de dar continuidad, de hacer lo que se pueda, como se pueda, para apoyar a quien es el receptor de su servicio profesional, su estudiante. Y hemos visto muchísimos padres de familia, sobre todo padres de familia, pero coincido con Teutri en el sentido de los tíos, los abuelos, los hermanos mayores que han estado participando mucho en rescatar esta idea. Pero también hemos visto un reclamo fuerte de estrés a partir de la actividad docente inmiscuida de maneras abruptas en los hogares. Y esta tensión que ha generado respuesta también por parte de padres de familia, con videos, con memes, con muchas formas de manifestar este rechazo, me parece que tiene que ver justamente con la concepción que los padres y nosotros los maestros y las autoridades educativas puedan tener de la escuela. En ese sentido, yo quisiera hacer un resumen muy simple, ¿sí? La escuela sirve para dos cosas, ¿sí? Para proporcionar educación y para acreditar esa educación. Son dos funciones diferentes y en muchos casos opuestas. Muchas veces se le da el peso a una de las dos y eso desequilibra la relación. Voy a poner algún ejemplo en este sentido. Tenemos una propuesta de Aprende en Casa que está transmitiendo para efecto de considerar las carencias tecnológicas de una gran cantidad de familias, la programación televisiva de programas. Y estos programas están organizados por turnos y por niveles. El primero, el más temprano, es el de preescolar. Entonces tenemos a los niños supuestamente levantándose muy temprano, ¿sí? Y digo supuestamente porque creo que el programa inicia a las 8 de la mañana y que es la hora en que el niño se levantaría más o menos si fuera a preescolar, ¿sí? Es decir, no hay tal ejercicio o presión para que el niño madrugue, ¿sí? Perfectamente el niño podría estar, pero hay una queja en este sentido y lo que yo diría es, bueno, los programas pueden ser muy interesantes o pueden estar muy mal hechos, cualquiera de las dos cosas. Son los programas que se han podido hacer en la emergencia de esta situación y hay mucha recuperación de programas que ya existían, hay mucha elaboración emergente, hay de todo, ¿sí? Y las madres de familia se están comprometiendo, las educadoras se están comprometiendo, ¿sí? Y la cosa va. El problema comienza cuando esa actividad tiene que ser certificada, tiene que ser evidenciada. Y entonces el niño tiene que hacer cosas que se desprenden de su actividad lúdica, pedagógica, para entrar en la situación de la evidencia. Es decir, ni a la madre de familia ni al niño le mejoran su educación estar preparando la fotografía, la captura de pantalla para enviar a una maestra que tampoco va a estar trabajando la evidencia por la saturación misma que ella tiene de estar preparando clases diferenciadas. La maestra está en su casa haciendo videos, preparando planeaciones que antes podía decir en 15 segundos, es decir, entrar al salón y decirle a los niños, hagan esto.
Ahora, ese hagan esto se convierte en un escribirlo, diseñarlo, prepararlo y ver la manera de distribuirlo en un WhatsApp, en un correo electrónico y en un video al mismo tiempo. ¿Sí? Y todavía va a recibir evidencias que le permitan hacer un resumen para enviar las evidencias a su director o directora que pueda concentrar esto para mandar las evidencias a su supervisora, jefe de sector, y hasta que las lea absolutamente todas y cada una el secretario de Educación a nivel nacional. ¿Sí? Esto ha sido como si la distorsión que se hizo de la evaluación de Comenio hace 350 años, que decía la educación se tiene que evaluar, pero Comenio proponía que la evaluación fuera simultánea al aprendizaje y que después los sistemas burocráticos los separaron y hay un tiempo para aprender y hay un tiempo para el examen. Ahora aprender y el examen se hacen juntos, pero se revisan como si fueran cosas separadas. Y esto nos está enloqueciendo a todos. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos una relación de escuela, padres de familia, que están recibiendo y que están valorando muchísimo el trabajo educativo de los profesores comprometidos que, según he podido observar, es una gran mayoría, con lo cual me tiene muy satisfecho y espero que tenga satisfechos a muchos que han pasado décadas tratando de denostar al magisterio, y algunos de los que denostan estarán quizá sorprendidos de la respuesta magisterial, ¿sí? Pero también me parece que nos ha permitido ver con sorpresa, con una agradable sorpresa, la respuesta de las familias, ¿sí? Las familias han respondido allí donde también ha sido un prejuicio reiterado de los maestros, es que mi trabajo no avanza porque los padres no apoyan. Y lo que estamos viendo ahora es un apoyo bastante fuerte de los padres en la medida de sus posibilidades, al igual que la de los maestros, ¿no? Entonces, yo quisiera resaltar esta idea de la escuela no es una institución que mande, que oriente, que gobierne a las familias. La institución es una institución de servicio. ¿Qué significa esto? Significa que la educación no es una obligación, es un derecho. En muchos casos hoy, lamentablemente, es un privilegio porque muchos están excluidos de la educación. Y entonces termina siendo un privilegio, aunque debe ser un derecho. Cuando se habla de educación obligatoria, el concepto es básicamente la obligación del Estado a proporcionar educación. ¿Sí? Pero los padres y los estudiantes no trabajan para la escuela. La escuela debe trabajar para los padres y para los estudiantes. Ahora, en este sentido, habría que pensar en estudiantes particulares, estudiantes que por alguna razón personal, contextual, familiar, institucional, han tenido barreras para el aprendizaje. Y esas barreras han estado trabajándose ya desde algunos años bajo el concepto de inclusión educativa. En este caso, estamos hablando de muchos profesores que están encargados de revisar allí donde la cosa no funciona y ver qué se hace para que funcione. La tendencia, a pesar de que la inclusión no se refiere específicamente a eso, pero la tendencia ha sido para los niños con alguna discapacidad, ¿sí? Refirámonos a ellos de manera genérica, aunque siempre haciendo el énfasis de que la inclusión no es exclusiva para los niños con discapacidad, pero digamos siendo un ejemplo más o menos extremo y muy socorrido durante demasiado tiempo, nos permite explicar lo que quiero decirles con más facilidad. Y la idea es la siguiente. En el caso de los niños que presentan alguna discapacidad y que han tenido una atención privilegiada, bueno, no es privilegiada porque es un derecho, una atención especializada para la superación de las dificultades en el aprendizaje. La relación entre familia y especialista ha sido en muchos casos
una relación mucho más cercana. Es decir, es una relación donde el padre de familia ha podido entender, en muchos casos, insisto, no puedo generalizar, pero sí sé que esta situación abunda. Los padres han podido entender que la escuela es una institución a su servicio y han podido apoyar eso y han podido agradecerlo también y participar de esto. Entonces, la relación ha sido mucho más productiva en este momento de pandemia, con una salvedad, y es que los servicios de educación inclusiva son servicios mediados. Es decir, hay familias que tienen ahora encima al maestro regular y al maestro de educación especial, no con una intensidad en el servicio educativo, sino con una intensidad en el servicio de creación de evidencia del sistema educativo. Y entonces, si ya tenían toda la dificultad para atender el aprendizaje de sus propios hijos, ahora tienen la triple, cuádruple dificultad de atender la necesidad de su hijo, la necesidad de atenderlo con un medio diferenciado para efecto de su educación regular, la necesidad de atenderlo con un medio diferenciado para la barrera específica que está atendiendo, la necesidad de crear las evidencias que justifican el trabajo de la maestra y la necesidad de crear la evidencia que justifica el trabajo del maestro especialista. Esto es una locura y desde esa perspectiva me parece muy importante lo que ha dicho hasta ahora Paco Teutli. ¿Sí? Hasta aquí mi catarsis. Gracias. Ok, bueno, me gustaría comentar en este sentido que es necesario ir puntualizando que estamos metidos en una gran duda sobre cómo se manejarán aquellos protocolos de regreso a clases. Sobre todo, eso genera también angustia en los padres de familia, que no saben exactamente qué esperar de este retorno. Es común ver que en publicaciones donde se habla del retorno a clases y todos estos elementos, los padres están diciendo, pues yo no voy a exponer a mi hijo a una situación como tal, porque parece que falta algo en este protocolo. Si bien se lanzó una especie de primer intento antes de salir a la contingencia, hoy surgen muchas dudas en relación a la posibilidad de que este protocolo sea viable, en el sentido que se decía que el sector salud será quien proporcionará y dotará a las escuelas de todos los insumos necesarios para el cuidado y la sana distancia, las cuestiones sanitarias del plantel. Pero la visibilidad que nos está dando la pandemia es que el sector de salud también está vulnerado y probablemente no cuenta con la capacidad necesaria como para dar respuesta a su propio sector. Y entonces la gran pregunta, ¿cómo se hará esta dispersión ante todos los planteles, sobre todo pensando que la escuela es el servicio más socializante, más democratizado que tiene el sistema educativo, porque hay escuelas hasta en la ranchería más retirada y más marginal, tal vez bajo la modalidad de CONAFE, pero es una escuela. Entonces, esta virtualización del plantel, este nuevo reencuentro, está generando estos dos elementos que yo puntualicé en la presentación, que hay que ir pensando cómo trabajar esta angustia del retorno, porque al fin de cuentas no se sabe cómo darle certeza al padre de que la educación que va a recibir de manera presencial va a tener todos los cuidados sanitarios necesarios, y pensando en esta población que muchas veces no se piensa cuando se lanza una cuestión de un programa nacional que es la población con discapacidad,
Para muestra, como lo decía, y lo hablábamos en el primer programa de retos, no fueron considerados en el Aprende en Casa y no tienen adecuaciones como tal. Entonces, en este retorno, ¿cómo se está pensando este retorno a las aulas? Sobre todo porque la población con discapacidad, dentro de lo que se habla de la pandemia, es población vulnerable. Entonces, no se sabe exactamente, hay muchas dudas y esto genera también angustia con el padre. Y como se decía también en el programa anterior, no se sabe quién va a trabajarlo. El sistema educativo no cuenta con el suficiente personal si pensamos que es el trabajo de los psicólogos. No hay psicólogos en todas las escuelas y si lo hay, la forma en la cual se ha mecanizado el servicio históricamente ha impedido un seguimiento puntual de estos trabajos y entonces hoy tendríamos que hablar que la vulnerabilidad tocó a todos. Y en esta vulnerabilidad que toca a todos necesitan sacar esta angustia. Entonces, hablábamos de cómo se generarían estos procesos, porque también los padres, dentro de históricamente en la atención, se habla de una escuela padres, de un trabajo con padres, pero la gran pregunta es ¿qué se debe trabajar? Y la otra, ¿cómo se debe trabajar? Porque son como dos grandes escenarios y dos grandes aristas que terminan por no estar del todo habladas y del todo resueltas y que parece ser que se están dando por entendidas en la cuestión de los protocolos que probablemente se estén elaborando. Entonces es un gran faltante desde mi perspectiva dentro de cómo dar este apoyo a la población con discapacidad, a sus familias, pero no solo a ellos, sino necesariamente cuando hablamos de inclusión hablamos de todos y todos estamos vulnerados. Hablábamos todavía en la sesión anterior de que probablemente algunos maestros no regresen, algunos directivos mueran o alumnos. Y paulatinamente ha empezado a hacerse este proceso muy constante. Y uno no ve el rescate de esta subjetividad o este planteamiento de quién debe trabajar esta recuperación de este duelo no elaborado, porque al fin de cuentas es la cultura, como se hablaba en aquel entonces, genera mecanismos de apoyo y en este sentido no hay mecanismos de apoyo. Y lo mismo ocurrirá. ¿Cómo se generarán estos mecanismos dentro de este protocolo? Pues hay quienes dicen que pues los padres vayan y saniticen la escuela y los padres dicen yo no voy. Entonces sí hay como que muchas preguntas y pareciera que la respuesta del sistema educativo hasta este momento está siendo que lo hagan los padres, que lo hagan ellos y de hecho hasta estamos siguiendo la misma lógica, ¿no? Que ellos van a manejar los recursos de las escuelas y ahora no se sabe ni qué escuelas manejarán el recurso. Entonces, hay muchas dudas en la cuestión de los protocolos, en la implementación de este trabajo con padres de familia y sobre todo lo que creo que nos hace falta es escucharlos. Ellos están afrontando un proceso completamente aislados, donde hacen una función de la cual pues ellos no la habían hecho, el ser padres, bueno, incluso hasta ser padres, algunos no habían tenido la oportunidad de estar con sus hijos tanto tiempo, de ser maestros, y nadie está preguntándose cómo está viviéndose este proceso. Porque al fin de cuentas esto también, si para el maestro es desgastante en ciertos momentos el trabajo con los chicos, las exigencias institucionales, como bien se comenta, hacen que tal vez estemos planteándonos, bueno, ¿dónde está el escenario y dónde estará esta línea de trabajo que parece como que la gran pregunta? Pues no sé, maestro Teutli, si tiene algo que comentar antes de abrir a preguntas con el foro. Sí, David, gracias. Yo creo que todo lo que tú planteas, voy a poner mi cámara porque de pronto siento como que estoy, o disminuye la calidad de, ¿le escuchas si pongo mi cámara?
¿No, verdad? No, Nos- no, no, por favor, queremos verte. Gracias. No sé por qué los demás no ponen su cámara, pero bueno, son decisiones personales. Decía, David, lo que tú planteas es muy cierto. La verdad es que hay mucha incertidumbre, ¿no? Tú ya te fuiste hacia el retorno de las clases, pero esa incertidumbre está aquí y ahora. Lo escuchábamos con Miguel, ¿no es cierto? De, bueno, ¿cómo voy a trabajar? ¿Cómo voy a preparar mis clases? ¿Qué material tengo que darle ahora a los chicos? ¿Cómo voy a evaluar? ¿Cómo me voy a hacer todos estos reportes que justifiquen mi trabajo? ¿Cómo van a aprender los chicos ahora? Y bueno, también cómo va a ser el regreso a clases. Esas son incertidumbres que nos preguntamos los docentes y que también están, por supuesto, en los padres y las madres de familia, ¿no? Lo que les decía, muchas veces, pues sí, les preocupa, por supuesto, sus hijos, sus chicos, pero a veces también tienen otras prioridades, ¿no? De que no tienen para comer, no tienen cómo pagar la renta, no tienen cómo solventar los gastos y bueno, finalmente el tema del alumno, del hijo con o sin discapacidad pasa a segundo o tercer término, ¿no? Entonces yo creo que en este momento tenemos mucha incertidumbre y yo creo que no nos tenemos que caer en esa incertidumbre y presionarnos o estresarnos, más bien tendremos que buscar respuestas. Por ahí yo siempre le digo a los papás, no se preocupen, mejor ocúpense, ¿no? Entonces tenemos que ir buscando respuestas inmediatas y sobre todo, ¿sabes qué, David, en esta pregunta que hacías, ¿de a quién le va a tocar sanitizar, a los papás o a los maestros, ¿no? Pues yo creo que hay que llegar a acuerdos, hay que buscar en la medida de lo posible, buscar acuerdos y sobre todo trabajar en equipo. Acuérdense que somos finalmente un conjunto de apoyos que estamos alrededor de los chicos, sobre todo cuando estos presentan una condición de discapacidad y tenemos que trabajar de la mano con las familias, ¿no? Pensando en esta idea de las familias, como les decía, no únicamente en papá, en mamá, sino a los cuidadores principales, a los abuelos, a los hermanos, en fin, ¿no? Y algo que entonces tenemos que tener aquí siempre presente los profesores, sobre todo el profesorado de educación especial, pues la palabra apoyos, acuérdense. ¿Qué apoyos está requiriendo esta familia en estos momentos? Sí, ir pensando ya, bueno, ¿qué va a pasar después cuando regresemos? Por supuesto que hay que irlo planeando, hay que irlo previendo, hay que irlo anticipando, pero creo que también tenemos que ir viendo en el aquí y en el ahora. ¿Qué está necesitando esta familia en este momento? ¿Cuáles son sus prioridades? ¿Que en qué de alguna manera nosotros le podemos ayudar? Y lo que yo resaltaría en mi primer participación, ser mucho más escuchas, ¿no? A partir de que podamos escuchar a las familias, yo creo que las familias van a tener también la disposición o la posibilidad de escucharnos, porque por otro lado también están nuestras propias necesidades personales y nuestras propias prioridades como docentes, ¿no? Nuestras propias angustias, nuestros propios miedos, nuestras propias incertidumbres. Entonces, yo creo que es un momento de escucharnos como personas, como seres humanos de uno y en el otro lado. ¿Qué necesitas tú? ¿Qué quieres? ¿Cuáles son tus prioridades? Pero también cuáles son mis necesidades, ¿no? Y en este sentido, pues llegar a acuerdos. Sí es cierto, insisto, es importante ir pensando cómo va a ser este regreso, pero también qué es lo que estamos haciendo aquí, hoy en día, qué es lo que vamos a hacer la próxima semana para darle respuestas a esas necesidades inmediatas que tienen. Y por supuesto, marcar límites como profesionistas, porque por supuesto que no le vamos a resolver el tema de la renta o el tema de la falta de alimentación. Quizá tengan que verse esos con otras instancias gubernamentales, pero sí atacar lo que a nosotros nos compete. A nosotros nos compete los niños, las niñas, los jóvenes, bueno, pues sobre esas, darle respuesta a esas necesidades, ¿no? Sí marcar límites, insisto, porque a veces, sobre todo los profesionales de educación especial, nos creemos los sabelotodos o los que queremos resolver la vida en todos los sentidos, y pues no, yo creo que sí tenemos que marcar límites, pero lo que nos corresponde, lo que nos toca hacer, hacerlo bien y hacerlo pues ya, en estos momentos. Ok, si gustan, vamos a abrir el debate a nuestro auditorio, que pues, es la primera vez que lo hacemos completamente en vivo. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, puede, puede escribirlo en el chat y le activamos momentáneamente la cámara para que pueda argumentar su cuestionamiento y entrar a este foro debate que estamos organizando. Por ahí no sé si viste, Miguel, perdón, David, que hay una persona que se llama Rubí,
y comenta en el chat que en Yucatán ya no habrá ingreso a clases presenciales en ningún nivel en ese ciclo escolar. Lo mismo pasa en Querétaro, ya el gobernador decretó que regreso a clases hasta agosto para el siguiente ciclo escolar. No sé si hay algún dictamen así también para Tabasco. En Tabasco todavía no hay ningún posicionamiento. Dicen que se van a pegar a la decisión federal del retorno a clases. O sea, estamos en espera. ¿Alguien que quiera comentar algo? Rubí, pero ¿cuál? Acá está. Vamos a darle audio a Rubí. Gracias. Bueno, más que pregunta como puse ahí, solo es comentar que nuevamente en los papás recae todo el peso de lo que es la educación de los hijos con discapacidad, ¿no? Ahora, y como bien decía el maestro Escalante, ahora también lo que son las evidencias de lo que de lo que supuestamente aprenden, porque con las famosas adecuaciones no aprenden lo mismo, ¿no? Entonces, hay clases virtuales para el resto de los niños, pero para ellos son las famosas adecuaciones que, pues, en mi caso, son extremadamente básicas, ¿no? Los colores, los números, y estamos hablando de un niño de 13 años, o sea, un niño que ya debería estar viendo mucho más que los colores y los números. Pero bueno, eso es un poquito como dice el maestro, mi catarsis, pero pues desafortunadamente aquí yo me estoy enfocando en esta época en el sobrevivir, en el aspecto emocional sobre todo de la familia. Si el niño puede o no hacer la tarea, puede o no la mamá hacer las evidencias, pues la verdad es que pasa a segundo término. Y desafortunadamente en mi caso la escuela es más una herramienta social que una herramienta académica. Entonces, pues sí, el niño sí está siendo afectado porque pues ya no tiene esa socialización y a pesar de que hay que el Zoom con la escuela o el Zoom con las terapias, etcétera, pues sí están aislados, ¿no? Pero mi comentario más que nada es, pues prácticamente me estoy enfocando en sobrevivir emocionalmente bien, porque todo lo demás pasa a segundo término, ¿no? Y las terapias que está teniendo, que han sido prácticas centradas en la familia, pues esas se pueden seguir utilizando porque van como que se mezclan, ¿no? Con la vida diaria. Pero las que no, como es específicamente la escuela, desafortunadamente la tengo que poner de lado, ¿no? Y pues no tenemos mucha opción, la verdad. Bueno, es mi punto de vista, ¿no? Gracias de antemano. Adelante. Si alguien quiere contestar, entrar en el diálogo con Rubí. Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Sí me escuchan? Sí, adelante. Hola, mira, Mario de Oaxaca. Pues primeramente felicitarlos. La verdad que sí hubo un poquito de problemas al inicio, pero siempre es importante escuchar a gente que sabe, que trabaja. Mira, nosotros trabajamos en la ciudad de Oaxaca con una asociación civil que se llama Fundación Corazón Down y concretamente especializados en el tema educativo. Coincido totalmente con todo lo que comenta. Son muchos los roles que aquí se afectan, principalmente el psicológico emocional hacia nuestros alumnos, ya que nuestros alumnos pues sí requieren en determinado momento estar frente al maestro, ¿no? Pero como lo comentábamos con las maestras, dejarlos o no darles un seguimiento, pues yo creo que tendría doble impacto. Afortunadamente ahorita no a niños demasiado inquietos,
no están ni siquiera con los tiempos, aparte de docente y la experiencia que les podemos compartir es muy grata, es muy favorable. Hay niños que desgraciadamente no van a poder ser atendidos por videollamada o Zoom, sino lo tenemos que hacer dejándoles tarea. Y aquí es un rol bien importante, y lo decía Tina, el rol de los padres es básico para tener el resultado. No nada más rol, y eso hacerles nuevamente. Al final se cortó tantito su intervención. No sé si nos repite lo último que mencionó. Sí, pues felicitarlos. La verdad que me da mucho gusto que se interesen en este sector, y la verdad que felicidades. Y pues aquí vamos a estar pendientes de todas las transmisiones. Seguimos muy de cerca al maestro Francisco Teutli, una gran persona, y felicitarlos a todos. De verdad, muchas felicidades. David, si me permite hacer un comentario, me Adelante. gustaría que Mario, lo conozco, es amigo mío, él, como te dijo, tiene una fundación, es director, fundador de junto con su esposa, de una asociación que atiende a chicos, a niños y a jóvenes con discapacidad intelectual, particularmente con síndrome de Down, pero él es padre de familia. Entonces, no sé si me gustaría preguntarte, Mario, a partir de tu intervención, y agradezco que hayas respondido a esta invitación, pues que compartas tu experiencia como padre de familia. Creo que si bien, bueno, eres director de esta institución, pues también tienes una mirada, una experiencia como padre. ¿Tú cómo estás viviendo con Carlos este tema de los apoyos? Las maestras, los maestros trabajan con él. ¿Cómo lo estás viviendo tú como padre y con Marle, la mamá? ¿Cómo lo están viviendo? ¿Nos quieres compartir? Claro que sí, con todo gusto. Mira, aprovechamos que tengo aquí a Marle al lado, y pues tengo que ser muy honesto. Yo en mis múltiples ocupaciones soy el que comparte menos tiempo dentro de casa en apoyo, pero me llamó mucho la atención que en un inicio fue muy complicado para nosotros este rol. Por eso nos ponemos en los zapatos del papá, por eso. Pero Marle aquí está, a ver, les comparto con Marle. Hola a todos. Es un gusto escucharlos. Sé que estos problemas técnicos siempre pasan cuando son las primeras veces, pero yo aquí estuve pendiente hasta que pudiera yo escucharlos. Les comparto, déjenme poner aquí un ratito la cámara. Aquí estamos. Les comparto que fue muy difícil como mamá, primero aceptar el que Carlitos ya no iba a terminar un ciclo escolar, porque él está incluido en una escuela regular, en una escuela no soma, es una escuela, ya va avanzado, y realmente cuando te topas con la clase de Zoom, la real, que tu hijo realmente tiene discapacidad, porque tenemos sueños guajiros como papás. Tenemos el contacto de la familia que no deja de siempre endulzarte y decir, ay, qué inteligente es, ay, qué listo es, uy, ni parece. Pero cuando ya te llega el momento de ver sus conocimientos reales, es muy fuerte y empiezas a culpar al maestro principalmente. Pero a veces también tenemos la responsabilidad los papás, porque lo analicé y dije, a ver, no, de repente no hago tareas, de repente no le hago el seguimiento, de repente no hago, y el de repente se volvió diario. Y entonces ahí es cuando decimos, sí hice tarea, pero no me di cuenta de esta parte, ¿no? Entonces siento que los papás también tenemos una gran responsabilidad
que a partir de este COVID va a haber un papá antes y un papá después. Decir que nuestro hijo tiene discapacidad. Es difícil, que ellos es un distractor, la cámara, la computadora, el teléfono es un distractor. Entonces, el que ellos le dieran ese respeto a la maestra atrás de la cámara fue muy difícil. El guiarlos, el que tomara sus tiempos para ver, haz esta suma, y suma, y él está, mire a la maestra y no suma, entonces nuestra tolerancia de mamá se acaba. Y ahí es donde empezamos nosotros a buscar apoyo a cómo ser la guía del hijo, a cómo no ser la mamá delante de la tarea, ¿no? ¿Por qué lo hacemos? Porque yo no quiero que cuando Carlos regrese, porque yo estoy yo acepto que es una discapacidad cognitiva, pero también sé que si no le doy el seguimiento ahorita, cuando regrese es empezar de cero, porque a ellos se les olvida todo. Entonces, ha sido muy difícil como papás, como fundación, como los directores de la fundación de la escuela. También ha sido difícil porque la mamá no tiene internet, porque no tiene el teléfono con datos, porque mete datos cada ratito, porque algunos trabajan porque van a hacer roles y trabajan y en el momento se juntaron muchos factores que después de todo la escuela se tuvo. Nosotros como escuela nos tuvimos que adaptar a las necesidades del papá para que el niño tuviera ese derecho, seguir con ese derecho, seguir con ese seguimiento que el niño tiene, porque ¿qué creen? Carlitos está esperando la hora de ver a su maestra. Entonces, para ellos, en este encierro en que estamos, para ellos también es una emoción, es hacer algo diferente que hacer la tarea con su maestra delante de la computadora. Entonces también tenemos que entender esa parte de la discapacidad, ¿no? De no dar el cortón, de no dar el hasta aquí y nos vemos en el ciclo después, porque ¿cómo vamos a encontrar ese niño suficiente con lo emocional, suficiente con lo conductual y todavía lo pedagógico? Para eso, para Mario y para nosotros fue muy importante el darle seguimiento. Caro, nos resulta muy caro porque el papá se le hizo muy fácil. O sea, que ya no voy, ya no la tomo, no tengo dinero, muchos dolores. Pero nosotros lo que vemos es el resultado, que no tiene, pero te estoy siguiendo cada semana. Te mando tareas y mándame fotos. Te gusta mucho, ok, hágame cuando la estés haciendo para que yo busque opciones. Porque son piezas. Gracias, Marle, gracias, Mario. Lamento de verdad que
habían problemas importantes con el tema del audio, pero sí logramos rescatar un poquito lo que nos decían respecto a pues, las necesidades que se enfrentan ustedes como padres de familia ahora con este tema del COVID y el trabajo en casa, ¿no? Yo creo que, pues sí, definitivamente uno descubre esas potencialidades que tienen los chicos, pero también las otras partes, en las otras áreas donde todavía se requieren apoyo, y eso, pues hay que tenerlo presente. Y como decía en mi intervención pasada, pues saber trabajar de manera colaborativa con los maestros, con el personal docente que apoya al chico y a la chica. Ok, muy bien. Creo que la maestra Hortensia quería participar. Le vamos a activar el audio para que pueda también. Adelante, maestra Hortensia. No se oye, está ahí la maestra. Bueno, pues no sé si en un ratito más o alguien más quiere comentar. Bueno, yo, Nelly, si quieres, ajá, veo lo que escribía Hortensia. Ella ajá. escribió en el chat que considera que sana distancia, abordar con los papás la importancia de las medidas de higiene. Lo importante en cuanto a contenidos, lo relevante es el cuidado del cuerpo. La forma de brindar de apoyos requerirá cambiarse cuando se reanuden los servicios, elementos con los que tenemos que construir nuevos apoyos. Distancia social, higiene excesiva, uso de cubrebocas. Ok. Nelly, entonces vamos a activar también a Nelly. Ahorita. Hola a todos, yo soy alumna del IESMA y bueno, referente a todo lo que he escuchado en este foro, en un principio el maestro Francisco Teutli mencionaba sobre las necesidades y prioridades que tiene la familia. Y por otra parte, el doctor Miguel Ángel mencionaba la relación de la escuela, padres de familia, la necesidad de obtener una evaluación para los alumnos para poder acreditar el curso. Mi pregunta es, entonces, si por una parte sabemos que emocionalmente estamos siendo afectados, alumnos, maestros, padres de familia, familias enteras que están perdiendo a algún familiar, que están teniendo problemas económicos, que tienen la preocupación del trabajo, de la comida, de qué va a pasar después si esta situación continúa. Y por otra parte, los directivos de muchas escuelas que aunque también presentan estos problemas, siguen pidiendo que se vea lo de los planes de estudio, ignorando por una parte las emociones, lo que a todo mundo le está preocupando. Entonces, como maestros, que bueno, yo soy alumna, pero como maestro, ¿qué deberíamos de hacer? ¿Qué deberíamos de valorar más? O si ponemos en una balanza planes de estudio, cómo se sienten mis alumnos y cómo me siento yo como profesor, ¿hacia qué lado me debería de inclinar? No sé. Parece que perdimos al moderador y entro al quite. Ah, no, ya tenemos aquí a David. Ok. Es que como estuvo el día de ayer a las 12, se fue la red acá, apenas está como que volviendo, entra y se va. Por eso a veces aparezco y desaparezco, ¿no? Es como... Hay mojo cisterna. Ok, no alcancé a terminar de escuchar la pregunta. Sí, o sea, mi pregunta es que teniendo por una parte la cuestión académica de valorar, de calificar a los alumnos y por otra parte
las afecciones emocionales, el estrés, la presión de los familiares, de los mismos maestros que también son padres de familia, integrantes de una familia, hacia qué deberíamos de inclinarnos, hacia la parte emocional y estar tranquilos, en paz, porque ya es mucho estar encerrado, como además tener la presión de la escuela, o enfocarnos a la parte de la escuela, a salvar el ciclo escolar. ¿Cuál de los dos deberíamos de elegir? Ok, considero que en este momento lo más importante a trabajar no es lo curricular. Lo curricular pasará en este momento a un segundo término. Ya no se escucha nada, ¿verdad? Es que veo que los micrófonos y los demás aparecen desconectados. Creo que lo curricular no es lo prioritario en este instante. Hay otras necesidades en el carácter más afectivo, emocional, que se está viviendo en esta pandemia, y por consiguiente se tiene que ver dentro de cualquier construcción del retorno a clases, porque en algún momento regresaremos al aula, dejaremos la virtualidad y volveremos, pero sí se tiene que ir considerando cómo trabajar este proceso afectivo, que va a ser bastante fuerte, en el sentido de que es muy distinto. Está implícita la vida, está implícito la muerte, y por consiguiente no podemos pensar o ir olvidando que probablemente eso pegue a las instituciones en las cuales trabajamos, ya sea por un padre de familia, ya sea por un alumno, por un maestro, por un director, sea lo que sea. Y entonces, en este momento, lo curricular debería verse en un segundo término. Tenemos que ir trabajando en un protocolo, e incluso cuando regresemos, cómo trabajar toda esta parte afectiva que está movida. Esta parte de la subjetividad es necesaria. Ahora sí creo que Hortensia quería hablar. Vamos a ver si ahora sí. No tengo ahorita el acceso para monitorearle el audio. No sé si le puede usted, maestro Miguel, abrirle el audio a la maestra. O tú, Hortensia, lo puedes hacer tú misma. Abajo, ajá, en la parte izquierda de la pantalla, hay un micrófono que aparece con una diagonal roja. Le tienes que dar clic ahí para que te podamos escuchar. Reactivar, le pica y se quita lo rojo. Sí, o el hospedador también lo puede hacer. Perdón, para los que están frente a un teclado propiamente, no una tableta, la barra espaciadora mantenida presionada funciona para habilitar el micrófono también. Y quizá mientras esto ocurre, Carla Labastida podría tomar la palabra. Gracias, buenos días. Pues respondiendo igual un poquito a lo que preguntaba Nelly, creo que me gustaría retomar una experiencia sobre un curso que tuve con una psicóloga puertorriqueña. Ella trabaja con la Fundación de Ricky Martin en Puerto Rico, y cuando hubo el sismo en Puerto Príncipe, en Haití, pues la fundación la manda a construir casas, a ver qué es lo que se tiene que construir casas. Es muy largo el relato, pero en sí, cuando llega a una comunidad pues aislada de Puerto Príncipe, lo que descubre es que había muchos varones dolientes. O sea, realmente la situación no era la intención de ir a construir casas, habían cosas que trabajar. Entonces, una experiencia que cuenta de uno de los, ¿cómo se llama?, de los pobladores de ahí, cuando tratan de hacer el círculo como una especie de vivencia de grupo,
es decirle, bueno, ¿tú qué nos vienes a decir? Es una güerita come mierda, tienes esto, bla, bla, bla. O sea, tú tienes todo lo bueno y nosotros en qué situación nos encontramos. Tú no nos vas a venir a decir qué es lo que tenemos que hacer. Entonces hubo un pacto donde ella trató de darles de comer porque ellos le pidieron, comemos una vez a la semana. Entonces lo que queremos es comer por lo menos 2 o 3 veces. Lo que hizo ella fue con galletas y demás porque era lo único que podían acceder. No había casi agua, eran filas interminables para buscar comida. Entonces, logra conveniar, hacen un círculo, eran la mayoría varones, y la pregunta clave aquí fue, ¿qué significa para ti la muerte? Entonces, llorar, perdón, y uno dijo, pues para mí significa la muerte. Al momento en que ocurre el sismo, me doy cuenta, mi mujer y uno de mis hijos estaba en una habitación y estaba pues encima del techo. Cuando lloro y me pongo a llorar, dejo a mi otra hija y de tanto llorar me desmayo. El llanto de mi hija me despierta y me doy cuenta que la estaban violando. Entonces, para mí, todo lo que implicó el llanto fue muerte. No era algo como de voy a sacar lo que tengo, ¿no? Entonces, aquí es como tratar de retomar haciendo la comparación con lo curricular y lo emocional, pues al final de cuentas creo que si un niño no llega sano a la escuela no va a aprender. Entonces la sanidad no solamente es de que coma bien, porque sí es importante, pero la sanidad emocional que le podamos proporcionar, más allá de si tenemos una formación como psicólogos o no, el hecho de escuchar creo que abre la oportunidad a poder mantener una comunicación cercana con los niños. ¿Por qué? Porque al final lo que mencionaba Rubí, lo que mencionaban hace rato Mario y Marlene, creo que se llama su esposa, es el hecho de sobrevivir en esta pandemia. No solamente es la discapacidad, sino cómo los alumnos y las propias madres se están enfrentando incluso a problemas de violencia intrafamiliar, que son otros hechos que han estado, no vamos a decir que no, pero creo que en estos momentos van a aumentar los casos, van a aumentar más situaciones y que lo que menos creo debería de importarnos en este momento es mandar una evidencia, ¿no? Desde la parte como maestra que estoy de educación especial, sí nos han estado como cacería de brujas, le quisiera llamar, evidencias, fotos, ¿y qué estás haciendo? La primera pregunta fue, ¿cuántos maestros de educación especial en este grupo tienen internet? Entonces, así como que, a ver, espera, y ahora investiguen cuántos de sus alumnos tienen internet, y así como que tampoco soy censadora del INEGI como para andar de grupo a grupo, mamá y papá. Eso para mí es un acoso con los papás. O sea, imagínense que no tuviéramos esta posibilidad. Entonces, sí ha habido muchos choques contra ese tipo de situaciones que mandan, no sé de dónde vienen las indicaciones, pero sí es como una persecución de brujas y hay maestros que pues me han pedido apoyo en el sentido de cómo poder hacer un reporte de lo que tienen que mandarle a sus directivos y se chocan contra, y bueno, ¿y cómo voy a obtener evidencia si yo no soy por ejemplo, secundaria, yo no soy tutora de ese grupo y no es una materia, son 10, ¿y cómo le voy a hacer con mis 35 alumnos, no? Y desde la parte de educación especial, yo lo que he tratado, y no es con todos, porque también tendríamos que ver que el hecho de que Tabasco se encuentra con una transición, un documento de transición donde ya no es propiamente nosotros los que tenemos que hacer el trabajo, sino es el docente regular a través de las orientaciones, del asesoramiento y del acompañamiento. Entonces, esto también ha sido en cierta forma un obstáculo porque ya no representa que nosotros tendríamos que estar planeando actividades constantemente, sino sería el docente de grupo quien se tendría que encargar. Y bueno, y nos vamos a ir sumando muchas situaciones que nos hemos encontrado. Y también vamos a enfrentarnos a los niños que tenemos con alguna otra condición y que se enfrentan a episodios de ansiedad. Tengo una alumna que me mandaron la foto, ya no tiene pelo en esta parte de la cabeza. Entonces, son muchas cosas que aparte yo no le puedo estar exigiendo, hazme esto, hazme lo otro. Le mando actividades que tienen que ver con la vida diaria. O sea, acomodar los calcetines y le explico para qué sirve.
¿no? Que la ponga a hacer actividades en casa como una rutina, tener una estructura, es lo más que puedo hacer. Yo no le puedo estar pidiendo, mira, vamos a trabajar las letras, porque quizás eso no es su necesidad o su prioridad en este momento. Entonces yo creo que sí nos vamos a enfrentar a muchas situaciones, pero retomo lo que dice el maestro Teutli. Al final creo que nos hemos enfrentado casi siempre a problemas y hemos salido avantes y tenemos que hacerlo por la convicción o por el simple hecho de esa parte humana que nos mueve a cada uno de nosotros. Eso es lo que aportaría yo. Gracias. Ahora sí, maestra Hortensia, no sé si ya pudo darle clic al botón. Ahí está, creo que ya. No, no hay más. Bueno, mientras le esperamos, creo que otra vez Rubí quiere participar. Al maestro Escalante, ahorita Rubí. Bien, de hecho iba a recuperar algo que pregunta Rubí en el sentido de qué sugerencias se tienen para lo emocional. Yo quisiera plantear algunas cosas que he escuchado desde hace rato, desde la participación de Teutli, e incluso desde la introducción que hace David a la segunda ronda, en el sentido de que hay mucha angustia. No solo hay angustia, me parece que la pandemia y la situación en la que nos ha metido ha exacerbado algo que es de la vida cotidiana, pero que generalmente está subsumido incluso desde la modernidad, o sea, los últimos 4 siglos, ha sido descalificado, que son las emociones. Es decir, la vida humana es racional y cualquier cosa que se salga de la racionalidad es ignorancia, es locura, es estupidez o es cualquier otra cosa. Incluso se devalora con una palabra que David ha usado hoy varias veces en el sentido de la subjetividad, ¿sí? Eso es subjetivo, y decimos subjetivo como decir algo peyorativo, cuando realmente la subjetividad es lo único que tenemos. Es decir, nuestra única condición humana es la de ser sujetos, ¿sí? Y entonces habría que pensarlo en esos términos, pero también disociar lo objetivo de lo subjetivo me parece que es un falso problema que no voy a discutir en este momento, ¿sí? Nada más señalar que lo emocional no es diferente a lo otro, ¿sí? No es diferente a lo otro, pero lo emocional está exacerbado y la emoción o la condición emocional prevaleciente es la angustia, no es la única. Tenemos tristeza, tenemos temor, tenemos coraje, todas las emociones están exacerbadas y le diría a Rubí que un poco de esto hablamos en la reunión anterior cuando hablábamos de la situación tratada como una situación de duelo. Ojalá que David pueda publicar ese video, porque me parece que se dijeron algunas cosas importantes, aunque no voy a evadir el tema, me parece fundamental, ¿no? Otra cuestión acá, frente a esa angustia, es ¿qué hacemos con ella? Hay una apuesta de mucho tiempo, insisto en la lógica de la modernidad, insisto en 4 siglos, en que el ser humano ha descartado la incertidumbre como una condición de la vida. Es decir, hemos apostado a vivir con certezas y hemos apostado a que la certeza es una responsabilidad de 2 agentes específicos, del gobierno y de la ciencia. Y entonces nos vivimos en la lógica de que la ciencia y el gobierno nos tienen que dar respuesta para todo. Y lo que tenemos hoy por hoy frente a esta pandemia es que ni la ciencia ni el gobierno han podido dar respuesta. Y entonces tenemos que asumir eso. ¿Cómo lo asumimos? Entonces la pregunta es,
¿quién va a hacer todo eso? Y mi respuesta es muy sencilla, nosotros. ¿Sí? Es decir, lo vamos a hacer nosotros. ¿Para qué hacemos este conversatorio? ¿Para desahogarnos y para hacer una catarsis? No, no. La hacemos porque tenemos preguntas y porque escuchando las preguntas de los compañeros nos damos nuevas preguntas y nuevas preguntas. No digo respuestas, pero nos hacemos nuevas preguntas que vale la pena irnos preguntando para ir buscando entre todos respuestas. Y yo quisiera dar algunos esbozos de respuesta, sin que sean respuestas porque no lo son. Y la primera es, tratemos de entender el trabajo de la ciencia y tratemos de entender el trabajo del gobierno, ¿sí? Pero no nos atengamos a ello, porque no van a poder, ¿sí? Entonces, yo entiendo la exigencia del gobierno en este caso de la Secretaría de Educación, de estar pidiendo evidencias, ¿sí? Hay que entenderlo. Es decir, ante la angustia y ante la desorganización de la vida cotidiana, ¿sí? La sociedad completa está buscando de qué agarrarse y se agarra de lo conocido, y lo conocido son las instituciones. Por eso hay un intento de sostener las instituciones. Por eso es absurdo, y no es absurdo, que los niños se tengan que levantar a una hora específica a ver un programa de televisión que probablemente no está funcionando. Pero el hecho de que se levanten a esa hora organiza la vida. Ese es el sentido, que organice la vida. De otra manera, y se lo pregunto a los estudiantes del YESMA que nos están viendo ahorita y a los estudiantes de la universidad con los que también tengo cierto contacto, ¿sí? ¿Cuántos de ellos no se están levantando a la 1 de la tarde, acostándose a las 3 de la mañana, durmiendo varias veces en el día, es decir, con una vida completamente desorganizada, porque no hay una instancia institucional que nos organice la vida, ¿sí? La escuela también ha tenido esa función y por eso hay que rescatarla. Pero no perdamos de vista que lo que decía yo al principio, la escuela es para legitimar saberes, para acreditarlos, pero no nos clavemos con eso, porque lo hace a través del currículo. ¿De cuál currículo? De un currículo que está completamente decadente. Ya lo estaba, ¿sí? Pero que ahora la pandemia lo muestra en una decadencia espantosa. Entonces, cuando yo lo he dicho como director de YESMA a los estudiantes de YESMA, no dejen de ser profesores, por favor, ¿sí? Sigan dando clases, no para que los estudiantes aprendan, para que los estudiantes se organicen. Y entonces, si van a dar una clase, por ejemplo, en este caso Nelly Ruth, que está con nosotros, que es maestra de matemáticas, ¿sí? No para que les enseñe a los estudiantes, ¿sí?, a sacar ecuaciones cuadráticas, eso no tiene ningún sentido, ¿sí? Pero ¿qué tal si usa las matemáticas para explicarles a sus estudiantes de cualquier nivel? Y cuando digo sus estudiantes, me refiero también a su mamá, a su papá, a sus hermanos, a sus primos, a sus cuñados, a sus vecinos, ¿sí? ¿Qué diablos es eso de aplanar la curva? ¿Sí? Me lo decía mi mamá hace una semana. Dice, es que yo no entiendo cómo se aplana esa curva, por más ejercicio que hago, la curva allí sigue, ¿sí? Y entonces, cuando le pido que me lo explique, efectivamente no hay ni la menor idea de qué es aplanar la curva. Y aplanar la curva es un concepto estadístico que nos remite a la condición cotidiana de cuidarnos de una manera específica. Y entonces la educación sirve, como debe servir siempre, para vivir mejor, no para pasar exámenes, ¿sí? Y entonces, si nosotros entendemos que la educación, por eso yo digo la educación es un derecho, ¿sí? La educación es un derecho porque es el derecho de vivir mejor. Entonces, ¿quién va a atender todo esto? Nosotros. ¿Cómo? Como podamos. ¿Hasta dónde? Hasta donde podamos. ¿Con qué? Con lo que tengamos, ¿sí? Perdón, no es una excelente receta porque no dice nada, ¿sí? ¿Y por qué es importante que no diga nada la receta? Porque ya lo dijo Teocli, hay que escuchar. ¿Pero qué es lo que hay que escuchar? ¿Hay que escuchar las necesidades de la gente? No. Las necesidades de la gente es solo un elemento de la vida de las personas, ¿sí? También tenemos el saber de la gente. Por eso les digo, no nos confiemos tanto en el gobierno y en la ciencia, porque no va a alcanzar.
Mientras que, lo vimos en la reunión anterior, ¿sí? La gente, la comunidad, la sociedad ha creado sus mecanismos de apoyo, ¿sí? Esta idea que mencionaba alguien de los padres están completamente aislados, no nos clavemos con esa idea, es una idea depresiva, ¿sí? Los padres tienen ciertas dificultades, en algunos casos tienen muchas dificultades, pero en una cantidad muy grande de ocasiones, el que sabe qué hacer con su hijo es el padre. ¿Qué pone el profesionista en la mesa? Pone estrategias que han sido probadas por otros en otros lugares, ¿sí? Y que el padre es el que sabe cómo llevarlas a cabo. Los psicólogos, por ejemplo, hemos sido muy, muy pobres en la atención al duelo. En un funeral, esto lo hablamos la ocasión anterior, en un funeral, ¿sí? Las emociones están exacerbadas. Es lo mismo que ocurre ahorita. ¿Y quién invita a un psicólogo a un funeral? ¿Quién le dice, oye, fíjate que hay mucho sufrimiento aquí, ¿por qué no vas a dar un taller, una plática, haz una dinámica? ¿Sí? La gente dice, vamos a hacer una dinámica. Me tocó ir en el último funeral en el que estuve. El adoliente dijo, disculpen, yo no sé rezar. Y alguien dijo, no te preocupes, y sacó un celular, abrió Google y sacó el rosario y empezaron todos a rezar. Es decir, hay maneras, hay formas, pero la gente las conoce. La gente las conoce y si no las conoce, las inventa. Y si se equivoca, las vuelve a inventar. Es decir, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Necesitamos hacer comunidad. Necesitamos escuchar a la gente para decirle cómo le va, ¿sí? Y si cómo le va significa que suelte toda la retahíla de sufrimientos que trae, como nosotros la soltamos en otros momentos, como en ¿sí? Es el primer paso. Es el primer paso, pero el siguiente es ¿y qué vamos a hacer con eso? Yo tuve la oportunidad de estar en un taller con Teutli hace algunos meses en el que nos mostraba cómo dar educación sexual a niños con discapacidad intelectual. Y yo decía, eso que hace Teutli para que los niños aprendan a limpiarse cuando van al excusado, ¿sí? Es lo mismo que podemos hacer para enseñarle a los niños cómo saludarse sin tocarse, para enseñarles a los niños cómo mantener una sana distancia, ¿sí? Pero ojo con esto, no todo es operacional. Es decir, no es qué vamos a hacer cuando regresemos a la normalidad, perdónenme. No, cómo vamos a aprender a vivir con la nueva incertidumbre, ¿sí? Es decir, no hay nueva normalidad. Ese es un invento institucional para calmarnos, ¿sí? No, aprendamos que no hay nueva normalidad y que tenemos que ser lo suficientemente flexibles para estar creando constantemente, ¿sí? Que tenemos que estar abiertos a las nuevas ideas, ¿sí? Y que tenemos que ser, eso sí, comprensivos de los que no pueden reconocer eso, de los que dicen, el plan de estudios dice esto y me entregas la tarea para mañana o te voy a reprobar, ¿sí? Porque sabemos que hay muchos maestros que están así. No todos, algunos están peor que eso. Algunos están pidiendo cosas que no hubieran pedido si estuviéramos en clases presenciales, ¿sí? Enloquecidos. Bueno, entendámoslo de esa manera. Están enloquecidos, ¿sí? Nosotros también. Todos estamos enloquecidos, ¿sí? Solo que algunos enloquecemos de una manera y otros de otra, ¿no? Entonces, yo trataría de resumir con varios detalles. Uno es, el aprende en casa lo tenemos que hacer nosotros. Y el aprende en casa lo tenemos que hacer como un aprende a vivir las nuevas formas. No aprende lo que la escuela te pidió. Si lo que la escuela te pidió te ayuda, y yo creo que sí ayuda en muchos casos, adelante. Pero si no te ayuda, no pierdas el tiempo con cosas que estorban en una situación vital en la que estamos ahorita. Y no estamos en peligro de muerte, ¿eh? El principal problema no es la muerte, ¿sí? El principal problema es la sensación de la amenaza de muerte, ¿sí? Es decir, no digo que no haya enfermedad, no digo que no haya muerte, la hay desgraciadamente en cantidades
muy altas, ¿sí? Pero los muertos son miles, ¿sí? Los enfermos son decenas de miles, los asustados somos todos, ¿sí? Entonces, esto es lo que tenemos que trabajar. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te desahogas? ¿Y qué vas a hacer para seguir viviendo? No para sobrevivir, ¿sí? No para sobrevivir. No estamos en estado de guerra. Estamos en estado de estrés, ¿sí? Y el estrés se combate en la productividad colectiva, ¿sí? ¿De qué? De lo que sea. En algunos casos hay que aprender a hacer carpintería, en algunos casos hay que aprender a pintar la casa, en algunos casos hay que aprender a llorar juntos, ¿sí? Es decir, lo que sea necesario, lo que haga falta, pero en escucha de todos con todos, no de los profesores a los estudiantes y a los padres, de todos con todos, ¿sí? Y en el entendido de que lo que todos pensamos y lo que todos sentimos es importante. Hasta aquí mi nueva catarsis. Ok. Bueno, creo que eso da respuesta a la pregunta de Rubí, que estaba más o menos en esta línea. Entonces, como para ir haciendo el cierre, nos dice la maestra Hortensia que es una cuestión de su navegador y no puede sumarse más. Entonces, me gustaría escuchar las reflexiones finales de nuestros panelistas en este día, en esta tercera sesión, el tercer programa de los retos de la educación especial en tiempos del COVID-19. Escuchamos al maestro Teutli. ¿Qué se lleva de esta reunión, de este trabajo? Gracias, David, nuevamente. Pues me llevo una gran reflexión. La principal reflexión es pensar que no estamos solos, que finalmente el que estemos aquí en este momento, pues compartiendo estas reflexiones, estos puntos de vista, estos miedos, incertidumbres, también no se comentaron mucho, pero yo sé que atrás de cada uno de nosotros hay grandes éxitos, logros. Inclusive en esta pandemia hemos aprendido muchas cosas, ¿no? Hemos sacado, por ahí decía nuestro FOA, un docente en épocas de pandemia con nuevos recursos, inclusive ahora tecnológicos, ¿no? Que quizá nunca lo habíamos pensado. Y lo mismo está pasando con los chicos, con los padres de familia. Entonces, de las adversidades, yo creo que hemos sacado también pues nuevos recursos y nuevas herramientas que nos van a servir ya de por vida. Entonces, yo me llevo esa reflexión de que no estamos solos, de que finalmente estamos trabajando en equipo, que debemos de trabajar en equipo entre los docentes, que tenemos que trabajar en equipo con las familias, escucharlas, también que nos escuchen nuestras propias necesidades, nuestras propias preocupaciones, ¿no? Para que podamos salir adelante. Creo que esa es la reflexión que me llevo, que no estamos solos y que tenemos que seguir trabajando de manera vinculada, apoyarnos unos a otros. Muchas gracias por la invitación nuevamente y feliz inicio de semana a partir de mañana. Buen día a todos. Maestro Miguel. Bueno, creo que he hablado mucho en esta última participación. Yo quisiera recuperar lo que dice Teutli, lo que dice Hortensia, que dice somos seres sociales por excelencia. El estar en casa no se está aislado. Claro que no, porque tenemos una cultura, porque tenemos un conocimiento, porque tenemos un montón de recursos sociales que hemos aprendido a través del tiempo. Pero también yo quisiera mencionar que el contacto físico es muy importante y el contacto físico es un contacto diverso. La piel es muy importante, pero no todo es piel. También tenemos mirada, también tenemos oído. Lamentablemente, en las últimas décadas, las últimas 2 décadas más o menos, por razones que no voy a abundar porque ya he hablado demasiado, pero le hemos apostado a la comunicación mediática por texto. Es decir, el chat le ganó a la llamada, ¿sí? Por favor, hablemos por teléfono, ¿sí? Escuchemos la voz. La voz tiene tono, timbre, tiene cosas que no tiene el texto. Es decir, toquémonos, ¿sí? Con la mirada, con la pantalla, ¿sí? Con la voz, escuchémonos, ¿sí? Y sigamos adelante. Es todo, muchas gracias. Ok, bueno, pues de mi parte,
pues agradecer a todas las personas que estuvieron con nosotros conectados en esta tercera edición del, que son 6 programas, este es el tercero. El otro día le decía al doctor Miguel, bueno, ¿y por qué 6? Le digo, porque son 6 temas que se me ocurrieron para ir pensando, a lo mejor iban surgiendo más temas y podríamos abrir más, ampliar un poquito más la discusión. Entonces, agradecer al maestro Teutli el tiempo. Sabemos de que en Cali está bastante ocupado la mayoría por las actividades que tiene. Ha tenido bastantes conferencias. Felicitarlo de la conferencia de la semana pasada. Al maestro Miguel, por este tiempo también compartido pues todos desde nuestras casas. Y a cada uno de ustedes por hacer que esto haya sido enriquecedor. Veremos la manera, veo que se estuvo grabando la sesión, poder ver si la podemos compartir en YouTube y posteriormente ir mandándoles los links para que puedan ver. Lamentablemente el audio de las otras 2 sesiones está un poquito distorsionado. Si lo quieren escuchar, pues hay que tener un poquito de paciencia porque suena, como les volvíamos a decir desde el inicio, somos maestros entrando a una nueva era digital de la educación y obviamente en esos espacios vamos teniendo diferentes problemáticas que tendremos que ir aprendiendo a sortear. Entonces, de nuestra parte es todo. Muchísimas gracias y pues nos vemos en la próxima.